Bueno, listo, arrancamos. Estamos en Sorion Studios en la semana 9, arrancando nueva unidad, la unidad 3. En esta unidad vamos a hablar más de fondo de lo que es la grabación en bloque, sobre todo lo que va a tratarse de, digamos, esta última unidad. Eh, ya vimos lo que era una grabación por separado y sigue lo que es la grabación en bloque. Entonces, estas lecciones, monté unas 2 lecciones hablando de las cosas más básicas de lo que significa esto. Vamos a voy a compartir el video como tal. Ok, este es el video de la lección. Entonces, arrancamos con fundamentos de la grabación en bloque. ¿Qué es la grabación en bloque? La grabación en bloque concibe la grabación de los músicos al mismo momento, donde todos pueden escucharse y interactuar en el mismo momento. O sea que cuando la grabación por separado, cada músico estaba grabando en distintos momentos, también posiblemente en distintos lugares, que también era posible, pues la grabación en bloque es grabar todos en el mismo momento, o sea, todas las personas están en el mismo momento grabándose, por ende en el mismo lugar, evidentemente, porque si no, no. Y esto ofrece la posibilidad de que el músico pues interactúe, o sea, la idea es de todo esto es que el músico grabe como normalmente toca con los otros músicos. O sea, el músico naturalmente no está tocando solo, el músico toca con los otros y de cierta forma está interactuando en ese punto. Entonces la idea de la grabación es poder capturar, digamos, ese factor de realismo que suele tener una grabación como tal. Entonces, eso es lo que se conoce como grabación en bloque. Entonces, cuando ya ustedes escuchen, no, que vamos a grabar en bloque, ¿qué quiere decir? Que está grabando al mismo tiempo. Entonces, ya vamos a ver cuáles son las posibilidades de esto, porque esto es muy variante, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar primero por qué hay que grabar, cuáles son las cosas, las razones por las cuales se graba en bloque. Eh, La grabación en bloque existe desde los principios de toda la historia de la grabación. Evidentemente, antes, antes no se contaba con esta tecnología de poder grabar varias cosas en distintos momentos. Y evidentemente, al principio, nada más se podía, de pronto, las primeras grabaciones se hacían nada más con un solo micrófono, y un solo micrófono tenía que capturar a todos los músicos al mismo tiempo. Entonces, evidentemente, el músico no se podía grabar separadamente. Sí, o sea, había un solo micrófono, pero también la misma cinta, que era donde se grababa, pues nada más tenía de pronto empezó siendo un canal, después se convirtió en 2 canales, por así decirlo. Entonces, si tú nada más tienes un canal, pues solo puedes grabar una sola cosa ahí, básicamente. Más adelante, la cosa fue implementándose, la cinta se podía grabar más canales y esto logró que la gente se pudiera grabar otras cosas después. Pero al principio el músico pues grababa todo ahí mismo, mejor dicho, el músico tocaba con las mismas personas en ese momento. Eso históricamente fue así, pero evidentemente hoy en día ya está la posibilidad de que cualquiera puede grabar separadamente, lo cual vimos que tiene bastantes beneficios porque hay ahorro de muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero entonces, esta práctica, ¿por qué no se ha extinguido, mejor dicho, está extinta? O sea, ¿por qué se sigue haciendo? Porque básicamente lo que se quiere, vuelvo y repito, es captar esa sensación un poco más orgánica de los que los músicos están interactuando entre sí, porque naturalmente la esencia de la grabación, pues viene, o sea, tú como persona que graba también, en muchos de los casos quieres captar, digamos, esa esencia del realismo que está el músico tocando con ellos mismos, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces las grabaciones por separado, esas cosas se pierden. Que son cosas que de pronto, eh, digamos, para muchos de pronto no se sienta tanto, pero sí genera un factor distinto. Una grabación en bloque se siente
diferente. Si tú grabas algo en bloque, va a sentirse bastante distinto a si grabas lo mismo por separado. Entonces se tiene más esa naturalidad. Por eso es que se usa, todavía se sigue trabajando este tipo de cosas en distintos tipos de ocasiones. Otra cosa importante es que, aparte, da espacio a la improvisación. Digamos, los músicos no generalmente, si hablamos de géneros un poquito más experimentales, si hablamos del jazz o cosas así que son ese tipo de géneros, se suele grabar muchas veces en bloque porque los músicos, a medida que están tocando, pueden hacer improvisaciones. Ese es un género que permite mucho la improvisación. Entonces, mientras estás tocando, el músico va inventando nuevas partes y va haciendo cosas. Y eso es difícil hacerlo separadamente. El músico ahí está interactuando realmente con los otros y eso lo tienes que captar en el momento. Tienes que cantar cómo está sucediendo todo ahí. Si no, o sea, si no lo haces, pues se pierde todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, es una de las cosas por las cuales esto todavía pues, existe y todavía funciona como tal. A ver, evidentemente, hacer esto tiene sus grandes desventajas, empezando por el equipamiento. El equipo que necesitas para hacer una grabación en bloque ya, por así decirlo, es importante. Si vas a grabar mínima, o sea, si vas a grabar no ni siquiera una orquesta, sino un grupo de 4 personas, ya necesitas, si por ejemplo, si es guitarra, bajo, batería, nada más esos 3 músicos, la batería de por sí se sabe, pueden ser sus 10 micrófonos. El guitarrista también hay que microfonearlo, tal vez el bajo también, de pronto si está el cantante, la voz también se suele grabar también. Y de entrada, pues te están pidiendo más de 15 entradas o 16 entradas de micrófono. Entonces necesitas el equipo, necesitas una interfaz que tenga toda esa capacidad para grabarse al mismo tiempo. Porque ya cuando tú lo separas, pues no necesitas toda esa capacidad porque grabas cada uno independiente y, bueno, reutilizas los mismos micrófonos, reutilizas las mismas entradas. En cambio, si está todo al mismo tiempo, pues tienes que tener toda esa capacidad, no solo de interfaz, sino de microfonería y todo ese tipo de cosas. Otra cosa también que se necesita es el espacio. No, ya un cuarto chiquito no te sirve para eso. ¿Por qué? Porque necesitas acomodar a toda esa gente que va a estar tocando al mismo tiempo. Necesitas un cuarto de grabación un poquito más grande y necesitas, digamos, el acondicionamiento como tal de ciertas características. Entonces el espacio también es necesario, o sea, es más complicado por lo mismo. Una también desventaja es la poca limpieza que puede haber en las tomas. Esto depende de los casos, pero evidentemente si tienes varios músicos grabando en un mismo cuarto, pues la limpieza de la toma no va a ser tan buena porque lo que está tocando el otro músico se le mete a los micrófonos del otro músico y así sucesivamente. Entonces se pierde un poquito la limpieza de las tomas. Otra cosa importante es las posibilidades de edición. Si hay errores en las interpretaciones, eh, digamos, vamos a ponerlo en ejemplo, si yo estoy grabando por separado, o sea, salgámonos del ejemplo de la grabación, porque si yo estoy grabando por separado al baterista solamente, y el baterista está tocando y la baterista se equivoca. Listo, el baterista se equivocó y puede volver a empezar a grabarlo todo. O, digamos, como el baterista está separado grabándolo solo, yo puedo ponchar lo que es cortar desde el punto donde iba bien y a partir de ahí yo puedo seguir grabando como iba. Esto es una técnica que se usa mucho, que digamos, si el baterista hizo la primera parte de la canción, la hizo perfecto, pero se equivocó un poquito más adelante, tú puedes, digamos, cortar lo malo y que la otra persona pueda empezar desde ahí. Ya en una grabación en bloque eso no se puede, porque, bueno, se podría hacer si todos empiezan a grabar desde ese mismo punto, pero digamos es un poco más complejo. Eh, ¿Qué pasa en este caso si están varios músicos grabando al mismo tiempo? Si uno solo se equivocó, tienen que repetir todos, porque todos están grabando. Entonces, el factor de error es más sencillo de que alguien cometa un error porque estás contando de que nadie se equivoque, porque todos tienen que tocar bien de una. Y si se equivoca el guitarrista, pues tienen que volver a empezar todos otra vez. Entonces, nadie puede cometer errores.
entonces aquí es clave. Si tú vas a grabar en bloque a un grupo, los grupos tienen que ser buenos, tiene que saber tocar, tiene que saber interpretar las cosas, porque si no van a perder mucho tiempo en el estudio si se equivocan y todo ese tipo de cosas. Eh, los músicos por eso anteriormente tenían gran capacidad porque podían grabar, estaban muy acostumbrados a grabar en bloque, porque era la única forma en el momento y eran buenos por eso, porque grababan y sacaban las tomas más rápido. Hoy en día en una grabación por separado te da más espacio para tu error, ¿no? Yo te corrijo aquí, yo te muevo aquí, ta, ta, ta. Entonces, también es una desventaja para estos procesos. A ver, listo. Entonces aquí terminamos esta pequeña lección donde hablábamos qué es la grabación en bloque, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas. Básicamente que uno pueda entender esto. Hasta aquí, ¿quién tiene alguna pregunta o de pronto alguna aclaración sobre lo que es la grabación en bloque? ¿Alguien no entendió tal vez? ¿O claro? Listo. Manito arriba. Listo, acá. Listo. Entonces, en la lección 2 vamos a hablar de las posibilidades que existen. Listo. Miércoles, perdón. Vamos a parar aquí un momento. Ok. Listo. Digamos que queremos hacer una grabación en bloque. ¿Cuáles son los tipos? O sea, ¿qué se suele hacer en la grabación? ¿Qué posibilidades uno puede hacer? ¿Qué cosas puede hacer? ¿Qué puede que no? Entonces yo básicamente eh, clasifiqué, digamos, uno de los tres métodos que yo puedo reconocer más lo que suele haber en la grabación en bloque. Primero, la grabación en bloque en cuartos separados. Ya vamos a explicar qué es. La grabación en un mismo cuarto, pero con material de aislamiento, y grabación en el mismo cuarto sin el material de aislamiento. Digamos, estos son los casos más conocidos que pueden haber en la grabación en bloque. Entonces vamos a explicar un poquito de eso. Primero vamos con la grabación. Yo en la lección puse, digamos, unos ejemplos explicativos que los vamos a poner también. Por eso estamos viendo el video de la lección directamente, para poder escucharlos aquí directamente. ¿Qué es la grabación? ¿Qué es la grabación en bloque utilizando cuartos separados? Bueno, por ese mismo problema de la limpieza de las tomas, mucha gente opta por grabar en bloque, pero a cada músico lo ponemos en un espacio diferente del estudio. ¿Qué pasa? Hay unos estudios, la mayoría de los estudios profesionales, los mejores, no solo cuentan con un solo cuarto de grabación, sino que pueden tener varios. Tienen varias, digamos, hay una cabina de pronto para voces, hay un cuarto para baterías de pronto que es más vivo, de pronto más reverberante, y de pronto hay otras cabinas, otros cuartos. Entonces un estudio puede manejar distintos cuartos. Entonces, ¿qué hacen para la limpieza? Ponen a cada músico en un espacio diferente y entonces las tomas van a salir, digamos, limpias. Van a salir bastante limpias porque el músico está tocando. Sí están tocando al mismo tiempo porque todos están grabando en ese instante, pero están en distintos cuartos. Evidentemente cada músico tiene que tener su monitoreo y todo eso, claro, porque no sé, para poder escucharse, porque no van a estar en el mismo cuarto, pues tienen que tener un buen monitoreo cada uno y que se estén escuchando todo eso como tal. Entonces aquí yo les muestro aquí un ejemplo, me dicen si escuchan, porfa. Estudio, ¿para qué? Para que tocando todos, interactuando en el mismo cuarto. Entonces vamos a ver un video de YouTube más o menos explicando cómo es esto para que están escuchando el video, lo escucharon ahorita que lo puse. Profe, no, se ve la pantalla de la clase de usted, profe. ¿Cómo? Profe, no, no se ve. Se ve la pantalla donde está usted de la clase. Sí, por eso, estoy que estoy poniendo el video. Este es el video de la lección No que se monté. escucha. Entonces la estoy poniendo para ver si la escuchan. A ver, la voy a poner otra vez. Un momento.
vean de modo muy rápido, ¿no? Aquí estamos viendo, esto es un video de YouTube de una grabación que se está haciendo en bloque y las personas están en distintos cuartos. Entonces, digamos, tenemos un guitarrista. Ah, ¿sí escucharon? Ok, vale, listo. A ver qué me dicen aquí en el chat. Sí se escucha, listo. Entonces les estoy aquí mostrando un caso de una grabación y son, digamos, creo que es un guitarrista, un bajista y un baterista que están grabando en diferentes cuartos. Está aquí tocando. Fíjense, el amplificador, él está en un cuarto y el amplificador está en otro cuarto. ¿Por qué? Porque el que está generando el sonido es el amplificador y él es el que está aislado. Este estudio tiene muchos cuartos. Y aquí estamos viendo el baterista en otro cuarto. O sea, fíjense, están separados. Están grabando todos en el bloque, están tocando al mismo tiempo. Obviamente esto requiere que todos tengan un buen monitoreo para que puedan todos escucharse. No están viéndose, pero pueden escucharse. Y están grabando en bloque. Esto es un tipo de grabación en bloque muy común para garantizar la limpieza de tomas. Bueno, hay otro músico que también está en otro cuarto que no se mostró en el video. Listo, bueno, entonces ahí pudieron ver de qué se trata este tipo de posibilidad. Garantiza mucho la limpieza de las tomas. ¿Qué de pronto desventajas tienes? Pues que no hay tanta interactuación del músico porque yo he grabado de esta forma y sí se siente un poco raro tocar con alguien que no estás viendo y no estás en el mismo cuarto. O sea, no, es un poco raro, pero después que tú te acostumbras y estás tocando, pues sí hay una mejor interactuación por lo menos y, digamos, soluciona ese problema de lo que es la limpieza. Los isolation room, exacto, sí. Hay varios cuartos, sí, exacto. Digamos, en el caso del amplificador de guitarra que vimos ahí, eso es un cuarto aislado, chiquitico, que se puede usar tanto para cabina como para grabar voces y para poner también eso del amplificador. De hecho, el guitarrista que estaba tocando ahí está en el cuarto de control, porque en el cuarto de control también tú lo puedes usar para grabar. Porque ahí como tal no estás haciendo la grabación. Fíjate que el músico está ahí tocando, pero el amplificador está en otra parte, que es el que genera el sonido como tal. Entonces, si tú vas a grabar guitarras, si vas a grabar bajos, que el instrumento no está generando el sonido, sino que es un amplificador, fácilmente el músico puede estar en la sala de control con el ingeniero ahí al lado, y que la grabación se está haciendo en otro lado. Me explico, entonces el amplificador está en otra parte. Y bueno, ya depende cómo se maneje cada quien, ¿verdad? Luego, tenemos otro tipo de grabación en bloque que ya sí estipula que los músicos estén en el mismo cuarto, pero se utilizan medidas también para la limpieza de las tomas, en el cual se usa un material de aislamiento. Entonces les voy a poner otro ejemplo aquí de video para que vean que este tipo de ejemplo cómo se hace. Esto es un tipo muy común cuando no se tiene, bueno, de que, digamos, limpieza de las tomas. Vamos a ver el video. Tenemos el caso de esta grabación de percusiones. Vamos a verla. Entonces vemos que están usando esto que se llama, son unas pantallas acústicas, son de acrílico y lo que van a hacer es aislar y esto va a asegurar una mejor limpieza de las tomas. Vamos a ver otro caso. Fíjense este caso. Fíjense este caso, tenemos una batería, un bajo, una guitarra. La guitarra tiene un amplificador, el bajo también y tienen estas pantallas para evitar que no se meta lo que es la batería en esos micrófonos, ¿verdad? Y tenemos la grabación de la batería.
Ahí bueno, tenemos un pianista. Listo. Y tenemos el último caso, grabación. Listo, listo. Entonces aquí pudimos ver cómo los músicos están todos en el mismo cuarto, pero se utilizan unas medidas que son para tapar y de cierta forma que son ya material acústico que aísla un poquito. Entonces tenemos el caso de las pantallas de, perdón, perdón, tenemos el caso de las pantallas de acrílico que digamos es eso, es una, digamos, una estructura de acrílico que lo que va a hacer es aislar y rechazar un poquito las otras fuentes. Profe, disculpe, Dime. yo antes asistía a una iglesia, profe, y tenían esas cosas así, paredes de acrílico, profe. Clásico. Ajá, de plástico, profe. Porque en la banda de la iglesia había una batería, entonces como para que no se traspasara el sonido, Es muy común, tenían eso. es muy común en ese tipo de lugares, en iglesias, en bares, también se usa mucho. Tú ves que la batería está rodeada de toda la pantalla acústica. Entonces, ¿qué hace eso? Pues ayuda a que la limpieza de las tomas de la batería, es por lado y lado, ayuda a que las tomas de la batería queden mejor y también ayuda a que el sonido de la batería, que es el que hace más bulla de todos, no se meta en el micrófono del cantante, que en el otro micrófono, porque eso hace bastante bulla. Y si estás en un lugar chiquito, cerrado, normalmente en iglesias y bares, eso se amplifica durísimo. O sea, tú pones una batería a tocar en un sitio de esos sin micrófono y nada y hace tronco de bulla. Entonces, eso ayuda bastante al aislamiento. Entonces, también se usan estudios, evidentemente, para todo ese mismo proceso y ahí de cierta forma es como si tuvieras, como si hicieras mini cabinitas donde metes a cada músico, pero ahí, digamos, hay una mejor interactuación. ¿Por qué? Porque ya el músico de por sí está escuchando al otro, ya que está en el mismo cuarto, ya se escuchan, hasta es importante que se vean. Uno cuando toca con músicos es muy chévere porque uno se ve y es como estar comunicándote. O sea, imagínate, no es lo mismo hablar con una persona teniéndola de frente que no teniéndola, no pudiéndola ver. Es muy diferente la comunicación, cambia bastante. Él pasa lo mismo con los músicos. Tú tienes que verte, muchas veces tienes que verte para entenderte ciertas cosas. Entonces, esto permite eso, pero también, digamos, lo mejor de dos mundos porque estás ahí en el mismo cuarto, pero también estás medio aislado. Entonces, no solo los ejemplos vamos a ver si lo puedo volver aquí a poner, no solo pantallas de acrílico, sino que ya estos son módulos, ¿cómo es la palabra? Se me olvidó. Eh, son paneles acústicos que son para eso, bastante para poder aislar. Todo estudio medianamente profesional tiene paneles acústicos que tú los puedes mover. De hecho, hay unos que tienen rueditas y todo que tú lo vas moviendo y son para eso, son para tú poder aislar y te tienes ahí esa posibilidad. En este caso, vemos que hay unos paneles acústicos para aislarse sobre todo de la batería. Estos micrófonos, la planta eléctrica, fíjense, está aquí siendo microfoneada, creo que el bajo también, y es de lado y lado. Y es clave, por ejemplo, que la guitarra, la planta, si la ven, el amplificador, está mirando hacia el otro lado, no que mire hacia el baterista, porque se mete también. Entonces, esto también es otra forma de aislar, poder mover o direccionar las cosas. Vámonos al el último ejemplo, que ya si uno quiere la grabación más natural posible, grabar todos al mismo tiempo, pero ya sin material, sin nada de eso, sino que ya esto es más tipo ensayo que están todos grabando al mismo tiempo y sin material aislante. No tienen nada de material. Vamos a escuchar cuarto, pero sin material. Esta es la más complicada de todas. Si no se tiene material, ¿qué se puede hacer, verdad? Vamos a ver un caso.
Listo. Entonces aquí estamos viendo una banda, sincero, están tocando todos como si fuera en un tipo de ensayo, ¿no? Listo, esas son las distintas posibilidades que podemos tener. Hey, listo. Digamos, espérate un momento, vamos a quitar. Digamos, para mí, sigamos en la grabación en bloque, estas son las posibilidades que uno puede tener. O sea, digamos, esas son las tres variaciones que normalmente, comúnmente tú puedes ver en eso. Ahora, eh, dentro de la grabación en bloque, y ya, digamos, todo esto de grabación en bloque o grabaciones separadas no son elementos aislados. Tú a la larga puedes utilizar estas metodologías como tú quieras. O sea, si yo quiero grabar una canción teniendo unas cosas que quiero hacer en bloque y otras partes que no, también lo puedes hacer. O sea, tú puedes variar, puedes grabar en separado una cosa y otras cosas sí. Entonces ya aquí depende como tú quieras mejor las cosas. Aquí viene una terminología que son los overdubs. Overdubs es el término que se le conoce a la grabación de tomas de apoyo a la grabación previamente hecha. Entonces, ¿qué se solía hacer al principio? Históricamente, al principio, como venía diciendo, todo el mundo grababa en bloque. Pero llegó un momento en que la cinta, que era donde se grababa y se capturaba todo, daba espacio para grabar otras tomas de otras cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Listo, lo que es la orquesta, la agrupación, la grabamos toda en bloque, pero la voz no. La voz que digamos es lo principal, eso lo vamos a grabar después por separado y eso lo vamos a meter a la grabación en bloque que se hizo en orquesta. Entonces ahí surge este término que se llama el overdub, que ya son tomas que tú grabas por separado para ser metidas en la grabación que previamente hiciste en bloque. Entonces son tomas como de apoyo, son tomas de apoyo de lo que ya grabaste. Entonces, digamos, es muy común, por ejemplo, una grabación en bloque que tú hagas es muy común que la voz no la incluyas en esta grabación en bloque porque la voz, digamos, es lo más importante, es lo que más tiene que quedar limpio. Entonces, es algo que se puede hacer bastante por separado, por así decirlo. Y ahí surgen, digamos, muchos casos. Yo estuve grabando, por ejemplo, yo una vez grabé unas cosas en bloque, pero se grabó nada más la base. Pero de esa grabación en bloque se metieron otras cosas después, se metieron voces, se metieron otras guitarras, se metieron percusiones, o sea, todas, eso ya, esas variaciones depende de lo que tú necesitas y cómo son las intenciones como tal. Entonces, cuando uno diga, hey, voy a grabar unos overdubs, ¿qué quiere decir? Que son otras tomas que voy a ir a agregar a lo ya grabado. ¿Me explico? Son tomas que van a acompañar y van a complementar lo que ya tú habías grabado, básicamente. Eh, así como si tú hiciste una grabación en bloque y quieres agregar cosas, también existe el sentido contrario de que estoy haciendo una grabación que yo me planteo que va a ser por separado, pero hay unas cosas hay unas secciones que yo puedo grabar en bloque. Este es el caso, por ejemplo, si tú vas a grabar una sección de cuerdas, una sección de orquestral, digamos, violines, mejor dicho, una sección, ellos, si tú grabas, digamos, un cuarteto de cuerdas, una cosa así, si tú vas a dar, normalmente esas personas van a grabarse todos juntos, porque para ellos poder tocar es muy importante esa interactuación. O sea, ellos no están acostumbrados a grabarse por separado. Entonces, yo puedo tener mi grabación que hice por separado y grabé todas las cosas, pero quiero meterle una sección, un cuarteto de cuerdas. Bueno, a ellos los grabo en bloque. ¡Pam! Y eso lo voy a meter a la grabación por separado. Eso puede pasar también. Digamos en este caso, en el de, en el de la salsa, espérate, vamos a poner aquí, por ejemplo, en este grupo de percusión, ya los otros elementos ya estaban grabados. Mira que ahí se grabó piano, se grabó ¿y qué pusieron? No, vamos a grabar a la percusión toda junta, que digamos la percusión
es importante que se interactúen y tengan una buena concordancia entre ellos. Entonces, ¿qué decidieron para esta grabación? Se grabó toda la percusión, todos los elementos de percusión en bloque para ser metidos en la grabación que ya venían haciendo por separado como tal. Entonces ya vemos diferencias, o sea, vemos diferencias, no, vemos combinaciones de cada cosa. Otra cosa que se suele hacer muy común es si tú tienes una sección de vientos, trompeta, digamos, también muchas veces a veces lo graban juntos. Toda la parte de vientos, el saxofón, trompeta, todo lo graban juntos y esa sección va a parar a una grabación que ya estaba, a una grabación pues que tenían ahí ya hecha, por así decirlo. Entonces ya vienen distintas modificaciones a todo este tipo de cosas. A ver. Listo. A ver, regáleme un momento. Voy a buscar aquí una. Regáleme un minutico, ya vengo, regáleme un momentito. Ok, ya volvimos. Disculpen que tenía que arreglar una cosita. Listo, hasta aquí. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda sobre las metodologías de la grabación en bloque? No sé si tengan algo que agregar, no sé, un comentario. Vamos a ver aquí. Todo claro. Listo. Bien, perfecto. ¿Cuál es la actividad? La actividad es, tenemos una actividad de comentar en la plataforma para esta semana. Se meten a la lección, a estas lecciones, es la lección 1 y la lección 2 de esta nueva unidad 3, lección 1 y lección 2 del tema 1. Van a ver este video que estaba mirando y van a comentar, vamos a comentar ahí en la plataforma. Ojo con estas actividades que mucha gente se descuida y no las hace y son las más simples. Entonces, porfa, métanse y comenten ahí lo que les pido ahí como debate. Ya en las próximas semanas, las próximas lecciones, hablaremos más a fondo de estas metodologías que acabo de explicar. Entonces, la idea es poder trabajar este tipo de cosas. Evidentemente, nosotros no tenemos capacidad. Sí me hubiera gustado hacer una grabación en bloque, pero no tenemos mucha capacidad para poder hacer eso. Se necesita, digamos, un equipamiento grande, un estudio de pronto grande, que aún así estando en la presencialidad, hubiéramos de pronto hecho algo, pero a muy menor medida como normalmente suele ser una grabación en bloque. Pero hay una información bastante chévere, hay unas grabaciones que encontré en internet, hay unas grabaciones en bloque en internet que se los voy a pasar. De hecho, vamos a hacer unas actividades con eso. Y la idea es que ustedes tengan esos archivos y analicen cómo son esas capturas, todo ese tipo de cosas, que tengan claro pues la parte teórica con respecto a eso. Entonces tienen que estar pendientes a los siguientes temas que vienen ahorita en esta última unidad. Bueno, entonces la actividad, ya saben, es comentar en la plataforma. ¿Alguien tiene ya otra duda con eso? Todo claro, ¿verdad? Listo. Y bueno, no, eso era. Básicamente, vamos a dejar aquí.